Este es un programa VTR. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. Esta lucha contra el calentamiento global que tanto oímos hablar en las noticias es en realidad una lucha contra la producción que nosotros mismos hacemos de gases que generan el efecto invernadero en la atmósfera. Uno de esos gases es el dióxido de carbono o el CO2. Producimos toneladas de dióxido de carbono todos los días con el tipo de matriz productiva que tenemos, la forma en la que nos movemos, cómo quemamos, por ejemplo, leña. Produce este gas permanentemente generando terribles efectos en el entorno. Pues bien, en Chile existe la posibilidad tal vez de convertir este gas en otro gas que necesitamos, que es el gas natural, pero no gas natural de origen natural, sino gas natural de origen sintético. Esa es una idea chilena que podría revolucionar esta lucha que tenemos contra el calentamiento global y lograr también tener un origen energético que nos permita mantener nuestros niveles productivos y la vida como la conocemos. Aquí comenzamos entonces Panorama Chile. Productores de quinoa y recolectoras de hierbas pertenecientes a 4 asociaciones indígenas aymara de la comuna de Colchane, en Tarapacá, son los primeros en obtener su inscripción en el Sistema Nacional de Certificación Orgánica del SAC. Las recolectoras de hierbas podrán vender sus productos orgánicos inmediatamente recibida esta certificación. Los productos que son cada vez más sanos, en la nota de Arturo Arévalo. Las asociaciones indígenas Aymar Huarmi, Monte Guanapa, Sumajuira y Juiramarca, pertenecientes a las localidades de Colchane y Cariquima en la región de Tarapacá, recibieron la resolución que las acredita como organizaciones de agricultores agroecológicos, que les permitirá comercializar sus productos con un estándar de calidad certificado. Muy contento y alentarlo a ellos que sigan trabajando en estos sectores orgánicos, ecológicos que podamos desarrollar y exportar, ¿no es cierto?, al resto del mundo. Estas organizaciones se dedican a producir quinoa y recolectar hierbas silvestres, una práctica tradicional de los pueblos originarios que ponen en valor los productos locales. Estamos todas las instituciones relacionadas trabajando para darle un valor agregado a nuestros productos que tradicionalmente se estaban recolectando, pero no había un respaldo, y esta certificación, hay que reconocerla, es la primera que se obtiene a nivel macrozona norte y es la segunda que se obtiene a nivel país. Son más de 100 pequeños campesinos pertenecientes a la etnia aymara que a contar de ahora podrán iniciar su proceso de autocertificación, es decir, que serán los mismos agricultores quienes realizarán la autorregulación y certificación entre ellos, cuidando que todos respeten las normas que este proceso demanda. Hay un proceso de fiscalización posterior a la certificación que básicamente consiste en verificar el cumplimiento de la normativa vigente, de todos los requisitos que hoy día ellos tienen que cumplir para poder mantener su certificación orgánica. Esto puede ser tanto documental como, en este caso, una inspección al proceso productivo. Más adelante llegar mejor productor y mejor exportador de quinoa. Yo creo que hay mucha gente que están interesados para entrar nuevamente y seguir adelante para productores de quinoa. La certificación es el fin de una etapa que comenzó en septiembre del 2017 a través de un convenio entre INDAP y la Municipalidad de Colchane que permitió contratar a una consultora para iniciar el proceso. A ello se sumó un curso de 3 meses sobre la Ley 20.089 de certificación orgánica, que les permitió mejorar los registros de producción, aprender sobre el manejo integrado de plagas, suelo y fertilización orgánica, entre otros. Arturo Arévalo, Panorama Chile. Para evitar el aumento de enfermedades de transmisión sexual es que en la región de Maule se firmó un convenio de colaboración entre los municipios de la región para realizar exámenes de detección de VIH-Sida. Este convenio se da en el marco del compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se buscan para 2030, y uno de ellos es eliminar el SIDA como problema de salud pública. Wendy Lucena con más. Tal como en el escenario nacional, la región del Maule presenta un alza sostenida de las cifras de VIH-Sida. Entre 2010 y 2017 se registró un aumento de 85% de los casos, según datos de la Fundación SIDA Maule.
Para hacer frente a este panorama, esta Fundación Regional y AHF Chile firmaron un convenio para promover la toma de test rápidos para detectar el VIH y fortalecer la prevención y educación sexual en las comunas. Nosotros tenemos en una alianza con el HF Chile que pretende socializar el tema del test rápido en las comunidades y sobre todo en las comunidades que están más rezagadas y que no tienen tanto acceso a concurrir a un hospital como el Hospital de Talca, el Hospital de Curicó. Eso es lo primero. Por lo tanto, también hemos suscrito un convenio de colaboración después con los municipios, ya llevamos San Clemente, Maule y San Javier, tendiente a generar dispositivos en la comunidad para que la gente se tome test rápido. Confiados en la prevención como el mejor camino, jóvenes y adultos maulinos han acogido esta práctica del test rápido, poco común en las comunas. Esta iniciativa, según cuentan, es un paso importante en la educación sexual, donde hay mucho camino por recorrer. Hay temas que son muy tabú en cuanto a la sociedad en general, más en pueblos que son más pequeños, entonces de que se hable ahora de temprana edad el tema de la sexualidad es súper importante. Actualmente encuentro que falta mucha educación acá, en esta comuna en sí. Es primera vez que se hace esto, es muy importante que se haga, porque así la gente pierde el miedo a realizar este examen, que es muy importante porque uno cree que nunca le puede llegar a pasar. Una vez tomada la muestra de sangre, solo en 15 minutos se puede conocer el resultado del test. Si es reactivo, se deben realizar los estudios más profundos y la orientación respectiva para integrarse al sistema de salud. Ojalá que estas actividades se pudieran hacer en forma más masiva, no es habitual, de hecho esta es una experiencia única en la comuna. Habitualmente nosotros tenemos campañas, pero son de tipo más pequeñitas, con pocos recursos. El convenio se da en el marco del compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca para el 2030 eliminar el SIDA como un problema de salud pública. Wendy Lucena, Francisco González, Panorama Chile. Llega el momento de revisar los titulares de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. En la región de Arica y Parinacota se están trabajando en un proyecto que busca aumentar la zona de protección para el humedal y restringir las actividades del río Yuta, que alberga distintos tipos de aves esenciales para conservar justamente este equilibrio ecológico. El avance de esta iniciativa solo carece de la aprobación de las altas autoridades del país. Si quieres conocer los detalles de esta noticia, anda al morrocotudo.cl. Valdivia es elegida como la segunda comuna más sustentable de Chile. Fueron 2 meses de campaña y finalmente la competencia global de ciudades sustentables We Love City llegó a su fin y coronó a Yakarta, capital de Indonesia, como la ciudad ganadora a nivel mundial. Si quieres conocer el desarrollo de esta noticia, anda al navegable.cl. Destinan millonaria inversión para el recambio de calefactores contaminantes por otros más limpios y eficientes en la región de la Araucanía. El objetivo de esta iniciativa es disminuir las emisiones de CO2 en la región. El plan de descontaminación atmosférico además contempla instalar 11 puntos limpios en distintos lugares de la zona. Este y otros detalles encuéntralos en laopinión.cl. Justamente sobre este tema vamos a hablar más en profundidad a la vuelta cuando podamos encontrarnos con la entrevista. ¿Qué pasa con esa producción enorme de CO2 que hacemos y cómo podríamos eventualmente convertir eso, que es basura para el medio ambiente, en un activo para nuestro propio desarrollo? En este mundo loco en el que vivimos hoy, uno de los grandes desafíos es ver cómo le damos la vuelta a la tuerca, al punto en que la forma en que producimos, en que gastamos energía, en que nos relacionamos con el entorno, sea relativamente equilibrada para no seguir de alguna forma perdiendo todos nuestros activos como humanidad, entendiendo al planeta como un activo, sino eventualmente regenerándolo, disminuyendo nuestra huella y permitiendo que la especie se pueda desarrollar, no solo la nuestra, sino las otras, las especies se puedan desarrollar en el planeta por mucho tiempo más. Este desafío, que suena gigante, tiene un montón de aplicaciones específicas. Una de ellas es cómo hacemos para combatir uno de los gases que más impacto tiene
en el planeta, que es el CO2. Resulta que en Chile se está trabajando en esta línea, que es una línea que hoy día tiene mucha mayor urgencia a la luz de los desafíos que asumió el país en el marco del Acuerdo de París. Y es por eso que hoy día estamos con el doctor Francisco Gracia, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y subdirector del núcleo Milenio Multimat, para hablar sobre si este milagro es posible. Muchas gracias por estar aquí, Francisco. Muchas gracias por tu invitación. Vamos a tratar de hablar muy en sencillo para entender, pero básicamente estamos ante la posibilidad concreta de transformar CO2, dióxido de carbono, en gas natural sintético. ¿Eso es real y cierto 100%? Sí. Ya. Dicho eso, ¿es fácil hacerlo? ¿Qué tan aplicable podría ser en el mediano plazo para Chile? Bueno, fácil... Podríamos decir que sí, en cierta medida, conociendo lo que es el sistema donde ocurre esta reacción. Esa es un poco mi experiencia científica. Pensar, diseñar y modelar efectivamente cómo el sistema catalítico, uno lo toma, el modelo que siempre uso yo es el convertidor catalítico al auto, que es una tecnología comercial, conocida, compacta, en la cual uno entra un gas y saca otros, menos nocivos. En este caso lo que queremos hacer en un sistema similar, ojalá en el futuro, ingresar un producto que hoy día no se está utilizando como CO2, basura, considerado como basura, que es lo que nosotros queremos cambiar, y generar un producto que nos dé energía, básicamente. Eso ya es posible, en nuestros laboratorios lo hemos desarrollado. Los desafíos que vienen ahora es construir el sistema, trabajarlo tanto a nivel micrométrico como evaluando su performance macroscópico en realidad. Modelarlo de manera que sea eficiente, que lo podamos operar 24/7, que lo podamos operar continuamente en una fase estable, que lo podamos apagar, encender y siga funcionando. Nosotros tenemos un escenario muy crítico, sobre todo en toda la zona sur del país, por la leña. Sí. ¿Uno podría recibir los gases producidos por la quema de leña y convertirlos en gas? Ese es un desafío un poco más exigente, porque la quema de la leña en conceptos ideales, cuando uno hace una buena combustión, cuando uno ocupa la estufa en su óptimo, en el fondo cuando tiene llama, cuando uno emite humos visibles, la mayor concentración que uno tiene en el gas efectivamente es CO2 y agua. En esas condiciones sí, lo podríamos aprovechar. El punto es que habría que controlar mucho qué es lo que está saliendo. O sea, si eventualmente la quema de leña, como en el fondo no hay un control automático de ello, a veces te emite humo, a veces emite hidrocarburos no quemados, parte de la misma leña, en ese caso eventualmente requeriría un filtro previo para eliminar todo ese particulado y dejarme el gas en condiciones de que yo lo pueda convertir tranquilamente. Ya, pero en el fondo es posible. Mi gran pregunta es, ¿necesitamos que ese CO2 provenga de una fuente específica o es todo el CO2 que está en la atmósfera y que proviene de tantas fuentes distintas el que podríamos procesar de esta forma y convertir en gas? Genéricamente la molécula de CO2, de donde venga. De donde venga, pero ojalá medio purita, por lo que entiendo. Por ahora, porque ese es uno de los desafíos tecnológicos que tenemos que abordar en mi grupo también. Tenemos que sintonizar estos sistemas para que tolere niveles de agua, niveles de otros contaminantes, tal como funciona un equipo común y corriente. Pero es eso, es CO2. Ahora la pregunta es, antes de que empezara esta entrevista yo preguntaba si es como que acabamos de descubrir que podemos convertir CO2 en gas y tú me dices, no, eso ocurrió hace 100 años atrás, que sabemos que se puede. ¿Y por qué no lo hicimos antes? Mirando la evolución, en realidad nunca me había hecho esa pregunta rigurosa, pero uno ve que en el fondo el CO2 no fue un problema hasta hace ciertos años. Emitíamos, quemábamos petróleo, diésel, madera, quemábamos todo lo que se nos ocurría para producir calor y trabajo. Y el CO2 se ve como un gas incoloro, inodoro, parece que es inocuo, pero sencillamente lo emitíamos, hasta que ya empezó a formar una capita térmica que nos tiene con algunos problemas. Entonces ya es un tema a tratar. Entonces lo que nosotros un poco proponemos y lo que motiva nuestro trabajo en realidad es, sabiendo que vamos a seguir ocupando combustibles fósiles, vamos a seguir ocupando sistemas combustibles, aportar a disminuir lo que son las emisiones netas de CO2. Hoy en día es difícil recuperar lo que ya está como nube, que ya está en la atmósfera. No tenemos una super aspiradora para recogerlo y procesarlo. Hay que ayudar a la naturaleza en ese proceso porque le va a tomar mucho tiempo. Pero sí aportar en que cada vez emitamos menos. De todas maneras.
Ahora, cuando uno piensa ya, está en tu laboratorio, ¿cuándo va a estar en la tienda? ¿Cuándo uno ya lo va a poder comprar o se va a poder instalar en las casas, en las chimeneas, una tecnología de este tipo, si todo va bien? A ver, los tiempos científicos estamos súper condicionados un poco a los fondos que el país nos entrega para hacer la ciencia. Particularmente la investigación que desarrollamos en mi laboratorio, financiada por CONICYT, es un periodo de 3 años, que está muy enfocada al producto científico. Además participas tú, como muy bien decías, en un núcleo milenio, en Multimar, que también tiene un horizonte de 3 años renovable a 3 años, que sí ya tiene un poco de visión más de aplicación tecnológica. Entonces, siquiera pensar en superar esos 3 años, o sea, hacerlo antes de 3 años es difícil, porque ya entendiendo que la conversión, la transformación es posible, hoy día tenemos que trabajar en optimizarla, en llevarla a cabo en condiciones reales, en condiciones de operación de proceso normal. Y eso toma otro tipo de desafíos. Pero si hubiera un inversionista visionario y realmente quisiera escalar esto y transformar el planeta, ¿podríamos estar pensando en 10 años para poder estar utilizando esto en nuestras casas? Quisiera ser más optimista. Quisiera hablar de 5 o 8 años. Ojalá, estamos corriendo. Hablándole a ese inversionista que está en su casa. Absolutamente, sí. Ya tienen mi nombre, ya tienen mi información, ya saben que trabajo en la Chile. Ya me han llamado, de hecho, algunos. Ahora, en el mundo, la ciencia, por lo menos, ha demostrado históricamente, en relación a los Nobel, por ejemplo, o a los grandes inventos de la humanidad, que siempre se está haciendo lo mismo en muchas partes del mundo y hay algo que llega. ¿Esto se está desarrollando en muchas partes del mundo, esta misma búsqueda? Sí, absolutamente. Como te decía, la conversión de CO2 a metano se conoce hace más de 100 años, lo que se conoce como la reacción de Sabatier. Ellos propusieron que era efectivamente y demostraron que era factible hacerlo. Entonces, hoy en día sí hay varios grupos internacionales que están buscando sistemas eficientes, efectivos. No me consta, no tengo información en realidad de que ya hayan saltado a una escala comercial o una escala productiva. Yo creo que estamos todos en ese momento. Y en los congresos donde nosotros compartimos esa información hasta cierto punto, entonces sabemos que vamos bien. Ahora, nosotros somos un país que en términos de carbón dependemos mucho, en particular de la matriz que nos entrega Argentina a través del gas. Claro. Si esto convierte CO2 en gas sintético, ¿uno podría echar a andar la máquina con un poquitito de gas argentino y de ahí independizarnos de Argentina en términos energéticos con una tecnología como esta? Es factible efectivamente. El sueño que tenemos en nuestro grupo también es, acogiendo el llamado de la economía circular, hacer los esfuerzos para cerrar el ciclo productivo en términos de, si vamos a emitir CO2, dejar de llamarlo desecho, llamarlo materia prima, que nos permite proveer energía a los procesos de combustión. Entonces, para echarlo a andar, obviamente vamos a necesitar el combustible fósil, pero si la máquina empieza a funcionar y podemos reemplazar una buena cantidad de ese combustible que estamos comprando o adquiriendo en otro lado, sí, es factible, se podría hacer. Ahora, ¿este sistema tiene pérdidas? En el sentido de que recibe una cantidad, 100 CO2, por ponerle una mala unidad, emite o logra producir 100 gases metanos y no pierde ni uno en el proceso. ¿No es contaminante el proceso en sí mismo? Por los resultados que tenemos en el laboratorio y por la forma en que lo hemos hecho... ¿Tiene huella cero? Tiene huella cero. Ya. En términos de... Aquí tengo que ser un poquito más riguroso. En términos de masa, en términos de CO2 a metano, de carbono a carbono, ¿cierto? Pero hay que recordar que también estos procesos requieren algo de energía, o sea, nunca va a haber una generación positiva de energía, eso rompería cualquier ley. Pero ¿y si hiciéramos bueno, es que eso es aprovechamiento energético de todas maneras, o sea, la energía tiene que venir de algún lado. Si es solar, tanto mejor, efectivamente. Pero seguiríamos con nuestro indicador hermoso. Pero en términos de carbón, eso es un poco lo que me motiva y me llamó a trabajar en esto, que en términos del carbón, de la molécula o de la masa propiamente tal, sí uno puede postular llegar a un 100%. Nos queda una sola pregunta, y es, cuando uno piensa en esto escalado a un nivel donde pueda ser accesible para las personas, ¿basta el mercado chileno para escalarlo o necesitaríamos hacer en Chile una industria de estos convertidores catalíticos que aborde, por ejemplo, el cono sur? O sea, en el fondo, ¿qué volumen se necesita para que esta cuestión pueda funcionar? Sí, en Chile efectivamente
todo lo que es catálisis, todo lo que es convertidores catalíticos, todo lo que son procesos productivos con este tipo de tecnología viene de afuera. No hemos desarrollado industria al respecto y no hemos desarrollado mucho conocimiento en cómo llegar a hacerlo, que es uno de los grandes desafíos técnicos que en este momento estoy enfrentando. Una opción sí es esa, pensar en empezar a desarrollar spin-off, pequeñas innovaciones, pequeñas inversiones, como yo sé que lo han hecho colegas en Argentina, de la misma área científica donde yo trabajo, alumnos, investigadores de ellos han puesto su empresa y han traído el conocimiento que mayormente se encuentra en Europa. Pero es factible, sí, eso es en tanto un poco los indicadores que yo no manejo, que son los industriales y económicos, me permitan llegar a ellos, obviamente yo siempre lo voy a proponer, porque no solo aportamos al desarrollo científico que yo busco, sino también al del país en términos de algún tipo de conocimiento nuevo que se desarrolle. Absolutamente. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre ocurre eso, ¿cierto? Siempre. Gracias, Francisco. Gracias. Siempre me tengo que preocupar de la vida. Así es. Hasta aquí llegamos con esta conversación en Panorama Chile. Esto sería una revolución para muchos sectores en Chile y podría cambiarnos un poco la cara, mientras ya las nuevas energías no están nuevas, ya no tan nuevas, las energías que antes se llamaban no convencionales se están volviendo más convencionales. Este otro camino es un camino paralelo para llegar más rápido al punto ese que queremos, que es el punto de carbono cero, ¿no? Así que se lo llevamos para que si usted está ahí, es ese inversionista que está faltando, venga y se ponga, que aquí es donde viene la riqueza del futuro y una riqueza que va mucho más allá de la plata, además. Nos vemos nosotros otra vez en Panorama Chile. VTR presentó Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.